Eh, bueno, el siguiente proyecto está enfocado para lo que es la regulación de velocidad, por el cual para la regulación de velocidad existen dos métodos, el cual el primero es el de variación de polos y el segundo que es el de variación por frecuencia. Nosotros hemos tomado el de variación de frecuencia, ya que este método nos permite variar la velocidad en un 92.3%, puesto que el de método por polos es para fijar una velocidad ya establecida que queremos de una velocidad ya fija. La gran mayoría de las máquinas utilizadas de manera más común en las industrias de nuestro país, tanto en molinos, chancadoras, zarandas, sistema de bombeo, ventilación, etc. Estas accionadas por motores de corriente alterna. Por lo general no se requiere control de velocidad de dichas máquinas. En todo caso, se asocia el control de velocidad con los clásicos sistemas de reducción de velocidad, sistemas de engranaje, transmisores por correas o cadenas. Sin embargo, un verdadero sistema de control puede facilitar la operación de esas máquinas e incrementar su productividad. Mi compañero acabó de darnos la pequeña introducción de todo lo que se ocupa, lo que es los variadores de frecuencia, nosotros hemos optado por hacer un control de frecuencia de corriente alterna por ángulo de fase, que es el que nos permite regular la frecuencia para dicho motor de AC asincrónico, puesto que la mayoría de motores de AC no son como los de corriente directa, donde toca, para variar la velocidad de corriente directa, toca variar la velocidad, el voltaje de la entrada de la fuente. Vuelta que a diferencia que en los motores de estos de aquí no hay cómo hacer eso, puesto que si variamos eso podemos dañar el mismo motor. Ya, y por como se pueden dar cuenta, este es nuestro sistema. Listo, yo hablo de funcionamiento. Con ese circuito se puede obtener un control de 92.3% de la potencia entregada a la carga y se puede obtener una respuesta lineal con respecto a la entrada si se usa un potenciómetro externo de múltiples vueltas y cambio lineal para variar el ángulo de conducción. Se puede distinguir las tres partes que lo conforman: una base de tiempos, un detector de cruce por cero y una interfaz de salida. El corazón del circuito es el temporizador 555, que se usa como base de tiempos del control de potencia en corriente alterna. Se encarga de generar un tiempo de salida inferior o igual a 100 milisegundos en función del valor del potenciómetro externo, cada que recibe un impulso de disparo. Para sincronizar el temporizador con la red AC, se usa un circuito detector de cruce por cero optoacoplado que se encarga de obtener un impulso negativo de cada señal. La salida de control de la potencia AC se hace a través de un optotriac con capacidad de disparar triacs externos de potencia de hasta 45 amperios. Yeah. Listo, para realizar la siguiente conexión de lo que es el del motor del motor que vendríamos aquí, estamos utilizando un motor que es un ventilador para lo que es el control de potencia de AC por ángulo de fase, para cual el diagrama nos muestra las conexiones, las conexiones externas. Ahí se destaca la conexión que debe efectuarse entre la salida del circuito y el triac externo de potencia. La elección del triac siempre está sujeta a la potencia de carga que se quiere manejar. Por eso utilizamos un triac de 5 amperios, por lo que nuestro motor o ventilador que estamos utilizando para el ejemplo es de más o menos de 2 amperios, por lo cual es suficientemente la carga que vamos a necesitar, puesto que si vamos a utilizar un motor de más amperaje, tenemos que cambiar el triac a un triac de mayor potencia. Esto quiere decir uno de 10, 15 o 20 amperios.
Nuestro circuito está efectuado máximo para soportar 45 amperios, no más. Esto quiere decir máximo motores hasta de unos 2 HPs. Listo. Una de las principales desventajas del control de ángulo por fase es la generación de frecuencias RF, que inducirán interferencias electromagnéticas en las líneas de potencia. Para ello se deben usar filtros RLC estratégicamente ubicados y correctamente calculados en función de la magnitud y naturaleza de la carga, los cuales nos ayudarán a evitar este tipo de interferencias. Ya, a continuación vamos a mostrar lo que es el funcionamiento del circuito. Y ya listo, y consiguiendo con el funcionamiento de nuestro circuito, a continuación mi compañero va a indicarnos las partes de cómo funciona nuestro circuito. Aquí contamos con la alimentación de corriente continua de 5 voltios, el control de potencia en alterna por ángulo de fase y el motor. Ya, para lo consiguiente, esta fuente de 5 voltios nos va a alimentar a lo que es el circuito del 555. Como ustedes pueden ver, son 5 voltios, el circuito funciona de 5 a 15 voltios. A partir, la fuente de alimentación de 110 quiere que nos va a alimentar directamente a lo que es el circuito, al motor y a lo que es el disparo del ángulo de fase. El triac. Del triac sería exactamente. Ya. Por lo consiguiente, ahorita, como pudimos dar cuenta, este circuito nos varía máximo del 0% al 92.3%, por lo cual mi compañero va a comenzar ahorita vamos a comenzar a regular el motor. Como se pueden dar cuenta, aquí la intensidad, este LED nos sirve para saber la intensidad de velocidad, para saber a qué intensidad, como se puede, desde lo más bajo, del 0%. Nuestro motor bien empieza a arrancar, el ventilador del motor sería unos del 30% para arriba. Como se dan por dar cuenta, ahí está variando las aspas del ventilador. Y por consiguiente nosotros hemos llegado a la conclusión que esta es la forma más efectiva para variar lo que es la velocidad de los motores de corriente continua asincrónicos. También se los puede hacer en los sincrónicos, pero es con otro método. Y la gran desventaja de esto es que aquí estos circuitos no son muy recomendables usar para lo que es aplicaciones, en tipo de aplicaciones estándares, puesto que al momento de estar variando cada vez la frecuencia tenemos a dañar lo que es los bobinados del motor, puesto que por lo general los motores vienen para un cierto tipo de velocidad estándar para que trabajen. Por eso, para hacer este tipo de movimientos fáciles es buscar un motor específicamente adaptado para esto, ya que si adaptamos este control para otro motor, un motor de uso normal, vamos a proceder se va a dañar con el tiempo. Bueno, y esto es todo con lo que podemos llegar a la conclusión de lo que es nuestro circuito regulador de control por potencia de ángulo de fase. Espero que les haya gustado. Listo, con pausa.